Continuamos. El siguiente tema es el de agentes estresantes impredecibles. Aquí vamos a tocar algunos porque como su nombre bien lo dice, son impredecibles. No podemos saber cuáles son, pero vamos a tocar los más frecuentes. Uno de los más frecuentes es la muerte de un familiar. Y me van a decir ustedes, pero usted nos acaba de decir de que la muerte es un proceso evolutivo y que todos vamos a morir en algún momento. ¿Sí? Y que eso era un factor estresante predecible. Estamos de acuerdo. Pero cuando un ser, ¿sí? Un ser querido es arrebatado de nosotros, no por una muerte natural, ¿sí? Sino más bien por una muerte por enfermedades, ¿sí? O un accidente de tránsito, ¿sí? O porque a alguien le quita la vida, ahí es donde esto se vuelve impredecible. ¿Sí? Entonces, quiero que tengan esa diferencia. Es un factor estresante predecible cuando nosotros, cuando nuestro familiar o nuestro ser querido fallece de causas naturales, pero es un factor impredecible cuando la muerte es una muerte súbita o es una muerte a causa de enfermedades o de agentes externos a este proceso evolutivo. Un segundo punto son los acontecimientos traumáticos. Y no quiero que piensen ahorita en desastres naturales porque lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero que piensen en acontecimientos traumáticos como un accidente de tránsito, ¿sí? O, por ejemplo, la pandemia. Es un factor estresante. Es impredecible. Nosotros no podemos saber cuándo va a terminar, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta este tipo de acontecimientos. Otro elemento importante es quedarse sin trabajo. Habíamos hablado de que el trabajo como tal es un factor estresante predecible. Pero si usted llega el día de mañana a su trabajo y resulta de que le tienen su sobre blanco esperándolo en el escritorio o simplemente le comunican por un correo electrónico o qué sé yo, el mecanismo que se utilice, que no se presente más, pues obviamente va a causar un proceso de estrés. Adicionalmente, perdón que avancé, adicionalmente quiero que piensen en quedarse sin trabajo y posteriormente las ramificaciones que vamos a tener a partir de este punto. Por ejemplo, si usted se queda sin trabajo, las necesidades económicas y los problemas económicos van a surgir, ¿sí? Van a despegar. Ese es un punto. El segundo punto es la búsqueda implacable que nosotros vamos a tener para encontrar un nuevo trabajo. Y muchas veces, lastimosamente en nuestro país, tenemos que encontrarnos ante la cruda realidad que un trabajo no está a la vuelta, no siempre está a la vuelta de la esquina, ¿sí? A lo mejor se va a tardar mucho. Y nosotros no tenemos realmente esta costumbre de ahorrar, ¿cierto? Nosotros no tenemos esta costumbre de ahorrar. Normalmente vamos viviendo en el día a día y saliendo con los pagos y saliendo con esto y las deudas y los compromisos adquiridos, pero difícilmente si usted se quedara sin trabajo, tendría un colchón para poder amortiguar esta necesidad. Entonces, en esa búsqueda constante de trabajo y lo peor de todo, en el constante rechazo que ustedes pueden encontrar a partir de ello, vamos a aumentar nuestros niveles de estrés. ¿Sí? Y finalmente, el último punto que les quiero tocar, que es de los estresores impredecibles, son los desastres naturales, que en la actualidad es lo que nosotros estamos viviendo a partir del paso del huracán ETA y el huracán Iota, que ha dejado pérdidas económicas fuertes, pérdidas de sueños, de casas, de familia, de pérdidas de vidas humanas. Todo esto hace que nuestro nivel de estrés aumente, ¿sí? Y el no saber, esa incertidumbre, hace que nosotros tengamos esta condición y aumente con más frecuencia porque estamos escuchando noticias,
¿sí? Y estamos escuchando y vemos una publicación en Facebook y vemos un mensaje en WhatsApp que nos cae. Y todo esto hace de que si ustedes recuerdan, semana 1, hace que nuestra división simpática en nuestro cerebro se active y nos diga, hey, estamos en un estado de alerta. Debes de estar pendiente, debes de estar consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, todo esto, el último punto que quería tocar era este de las causas de los desastres naturales que pueden ocurrir. Por ende, entonces, quiero que se ponga a pensar realmente en esta situación. En la semana pasada, avanzando para ir cerrando ya la semana número 2, eh, la semana pasada tuvimos un espacio en el cual nos permitía a nosotros identificar dónde nos encontramos respecto a estrés. Y para esta segunda semana vamos a identificar el factor estresante más cotidiano en nuestra actualidad, que es el trabajo. Incluso a partir de la pandemia, vean la evolución que ha tenido este proceso. En un primer momento en la pandemia causó muchísimo miedo la incertidumbre y la inestabilidad laboral. ¿Sí? Mucha gente perdiendo sus trabajos, muchos negocios cerrando, muchas corporaciones yéndose del país. Entonces, ese primer momento hizo que nosotros también mutáramos a la virtualidad y el teletrabajo ahora es uno de los espacios más abordados, pero también es uno de los espacios que también nos genera mayor estrés, porque ese constante sonido de un mensaje, de un correo electrónico y el tener que estar pendiente para usted, para el jefe, para sus alumnos o para los estudiantes, para sus clientes, y ese constante estado de estar alerta hace que el estrés aumente. Entonces, la tarea va a consistir, le vamos a hacer llegar junto a Samantha un enlace. Este enlace lo va a dirigir a un Google Forms y en ese espacio van a encontrar las instrucciones específicas para contestar. Es bastante sencilla la prueba. Es una escala que va de 0 puntos a 9 puntos y usted va a identificar la intensidad en la que cada una de las oraciones que se encuentran ahí le estresa en mayor o menor medida. Esa es la tarea para la semana número 2 y posteriormente cuando ustedes finalicen no van a tener el resultado automáticamente, sino que yo se los voy a hacer llegar posteriormente para que ustedes puedan ubicarse y puedan comprender un poco dónde se encuentran en su situación laboral. ¿Qué pasa si usted no está trabajando actualmente? Entonces piense en su último trabajo o piense en los estudios o piense en alguna otra actividad que le lleva o que es equivalente a lo que el trabajo sería para las demás personas. Ha sido un gusto. Espero que esta semana 2 continúen con el mismo entusiasmo y empeño de la semana 1 y nos vemos el próximo martes. Adiós.